¿Cómo están, queridos hermanos, amigos? Es un gozo poder reencontrarnos nuevamente a través de este medio y especialmente en el Día del Señor para gozarnos en la presencia del Señor, para mirar su palabra, para poder realmente juntos orar al Señor y recibir su bendición en este día, que realmente sea un día de gran bendición para todos ustedes también. ¿Cómo les va, hermanos? Buen día, feliz domingo. Le damos gracias al Señor que una vez más nos permite juntarnos en esta transmisión, en este encuentro en el que vamos a estar alabando al Señor, orando por todos, por las necesidades y también escuchando el mensaje de la palabra. Que Dios en este día nos dé una hermosa bendición y que su Espíritu Santo pueda hacerse presente en cada corazón. Que el Señor nos ayude en este tiempo, ¿no? Vivimos un momento difícil, no nos estamos reuniendo presencialmente y estamos orando para que el Señor pueda obrar en toda esta situación que nos rodea y confiamos que todo está bajo la mano poderosa de Dios y que el Señor estará obrando y guardando nuestras vidas para que podamos anunciar y proclamar el mensaje de su palabra. Somos hijos del gran yo soy.
leemos la Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta, en el capítulo 2, los versículos del 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Qué hermoso pasaje de la palabra del Señor. Estos versículos, los primeros versículos especialmente, revelan un panorama completo acerca de la salvación que Dios provee. El pasado, porque dice nos escogió desde el principio. El presente, porque dice que nos llamó mediante el Evangelio. Y el futuro, porque dice para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos muestra agradecido a Dios, o su agradecimiento a Dios por ellos, por los creyentes de Tesalónica, y les recuerda que son amados por el Señor, tal como lo hizo en la primera carta. Cuando él escribe a ellos la primera carta, les dice, ¿no?, en el capítulo 1, verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Qué importante que se resalte aquí el hecho del amor de Dios, porque es fundamental que podamos reconocer que el amor de Dios es el móvil de esta obra y de este plan redentor de Dios. Este amor es firme porque está relacionado con nuestra posición en Jesucristo. Dice el apóstol que Dios nos escogió, cuando leemos la carta a los Efesios capítulo 1, versos 5 y 6, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué hermoso versículo donde muestra el gran amor de Dios y la obra que el Señor ha hecho para darnos esta salvación tan grande. Cuando hablamos del amor de Dios y decimos que el amor de Dios fue el móvil de toda su obra, viene siempre a nuestra mente ese versículo que es tan conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso saber que Dios nos ama de esta manera. En primer lugar, Dios nos escogió, dice, desde el principio para salvación. Esta verdad está revelada también allí cuando Pablo les escribe a los romanos, a la iglesia de Roma, en el capítulo 28, versículos 28 al 31. Un texto muy conocido que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que tiene ya este plan maravilloso, preparado, dispuesto y en marcha para darnos salvación, ¿quién podrá realmente
estar en contra nuestro si Él es el que está a favor nuestro? Aquí tenemos el plan completo de salvación. Dice que Él nos conoció, a los que antes conoció, habla de la presencia de Dios, del conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Entonces tenemos la presciencia, la predestinación, el llamamiento, la justificación y la glorificación. De estos 5 puntos, sabe que 4 ya o algunos se han cumplido, otros se están cumpliendo. Solamente uno queda por cumplirse, que es la glorificación, el tiempo en que estaremos recibiendo y estando en la presencia del Señor. Y todo esto es lo que Pablo le está escribiendo en esta carta a los hermanos de Tesalónica, que Dios los ha escogido desde el principio, desde los tiempos inmemorables, antes de la fundación del mundo, para que sean salvos. Y esto significa que todo está preparado para que ahora, por medio de la fe en Jesucristo, nos apropiemos de esta salvación tan grande y tan maravillosa. Es nuestra decisión. Tenemos libertad para recibirla, para aceptarla o rechazarla, porque en definitiva Dios realmente nos ha dado esta libertad para que lo hagamos. Esta es una oferta legítima de salvación. Si la aceptamos, nos convertimos en escogidos de Dios, en predestinados de Dios para salvación, disfrutando de una vida de justicia y esperando la venida del Señor para participar eternamente de su gloria. Qué maravilloso que podamos realmente tomar la decisión correcta y que podamos aceptar esta oferta de Dios para salvación. En el versículo 13 sigue diciendo, mediante la santificación por el Espíritu. Lo que dijimos anteriormente apuntaba hacia el pasado, con respecto a que Dios los había escogido desde el principio para salvación. Pero ahora la santificación por el Espíritu mira el presente. Es una obra actual. Cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, nos ubicamos en Cristo. Hay un cambio de posición. Estábamos en el mundo siguiendo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, siguiendo la corriente de este mundo que lleva indefectiblemente a la muerte, a la perdición. Pero ahora estamos en Cristo, siguiendo al Señor por el camino angosto que nos conduce a la vida eterna. Además, la santificación también es un cambio de condición, no solo de posición, porque tiene que ver con nuestra experiencia de vida. Ya no vivimos en la carne, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, sino que vivimos en el Espíritu y por el Espíritu. Romanos capítulo 8, versos 8 y 9 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros, les dice a los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué importante lo que dice Pablo aquí. Hemos recibido una vida gloriosa por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, al momento de la salvación, nos posiciona en la santidad y justicia de Cristo. Allí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice, mas por Él, por Jesucristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese de qué manera realmente recibimos esto. En la práctica el cristiano va creciendo en santidad. No solamente se le imputa la santidad en el momento en que recibe esta salvación tan grande por medio del Espíritu, sino también va creciendo en santidad para que su vida sea un verdadero reflejo de la santificación posicional en Cristo, es decir, por estar ahora en el Señor. En 1 Corintios capítulo 1, verso 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, y después dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjese que hay dos maneras en que lo menciona. A los santificados en Cristo Jesús, un cambio de posición. Ahora son santos, antes eran pecadores, perdidos, ahora son santos porque han sido santificados por Jesucristo. Pero también dice, y llamados a ser santos. Esto habla justamente de lo que decíamos antes, de la santificación práctica, progresiva que se da en nuestra vida cuando perseveramos en el camino del Señor. En el versículo 13 termina añadiendo, y la fe en la verdad. La salvación está relacionada con la verdad, de una manera muy íntima. Debemos decir en primera instancia, primeramente, que Cristo es la verdad. Él mismo dijo, allí en Juan capítulo 8, versículos 31, 32 y 36, dice que Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice, así que si el Hijo os libertare, el Hijo es Jesucristo, es Él, seréis verdaderamente libres. Es evidente que aquí Jesús se está identificando con la verdad. Es la verdad personificada, podríamos decir. Pero en este mismo versículo, Jesús menciona también su palabra, porque su palabra es verdad. Si vosotros, dice el texto que hemos leído, permaneciereis en mi palabra. En la oración de Juan capítulo 17 que Jesús hace al Padre, en algunos versículos dice lo siguiente, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, dice, y han guardado tu palabra. En el versículo 6 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, en el versículo 8. Y luego dice, y les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, en el versículo 14. Y en el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que la fe en la verdad significa fe, confianza en la palabra del Señor. Qué maravilloso que podamos verdaderamente comprender esta hermosa verdad. En el versículo 14, en primera instancia, habla del llamado y dice dos cosas significativas, porque el versículo las menciona de una manera muy clara. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor. Y saben que son dos cosas diferentes. Llamados primero por el evangelio. Una vez Pablo les recuerda de la sinceridad de su fe al creer en el evangelio de Jesucristo como lo ha hecho anteriormente en sus cartas. Y esto Pablo lo tiene muy en cuenta. Recibieron la palabra del evangelio, aceptaron la palabra del evangelio. En la primera carta que le escribe a los tesalonicenses les dice, capítulo 1, verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, plena certeza, en plena fe. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y en el capítulo 2 de esa misma carta, la primera que le escribe a ellos, a los Corintios, versículo 13, dice, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que cuando escuchamos la palabra de Dios, somos llamados por medio de esa palabra, por medio de la palabra, como dice aquí, del Evangelio. El Señor nos llama, nos habla acerca de la salvación y nos llama a la salvación y nos llama a su camino. Y la segunda parte del texto dice, llamados para alcanzar la gloria del Señor.
Pablo les recuerda que por su posición en Cristo, un día alcanzarán la gloria del Señor Jesús. Esta glorificación es a lo que Pablo se refiere cuando habla de alcanzar la salvación. Allí en la primera carta nuevamente a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ira significa en este caso juicio, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso que podamos tener la esperanza de la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo, que un día realmente, y esto pertenece al futuro, cuando el Señor venga, y podemos entonces recibir esa bendición maravillosa, porque dice la palabra que en ese momento en que el Señor venga, allí seremos transformados en cuerpos de gloria para poder compartir la gloria del Señor y vivir en esa gloria por siempre. Qué hermoso que podamos tener esta convicción profunda en el corazón. En el versículo que sigue, el versículo 15, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Qué importante, ¿no?, lo que dice Pablo aquí. Debemos guardar la verdad o guardaremos la verdad si nos mantenemos firmes, como dice aquí. En contraste con la apostasía de los últimos tiempos, que les vino hablando antes del texto que leímos nosotros, hablándole acerca de lo que vendría al final de los tiempos y la manifestación del anticristo, en contraste con ese mensaje, ahora Pablo les dice, les manda, les ordena, les da un mandamiento, estad firmes. Pablo se goza al saber de la firmeza de la fe de los tesalonicenses, porque en realidad los insta a esto para que no se decaigan, que sigan estando firmes en el Señor. En la primera carta les dice, en el capítulo 3, los versículos 7 y 8, dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Qué hermoso, ¿no? Que podemos entender que es importante que podamos realmente mantenernos firmes en el Señor, firmes y constantes, creciendo en la gracia del Señor siempre. Guardamos la verdad si retenemos la doctrina, dice también ese versículo, y retened la doctrina que habéis aprendido. Pablo anima a los creyentes a permanecer fielmente comprometidos a lo que habían sido enseñados. Retener significa aferrarse a algo. Pablo está hablando de la enseñanza apostólica que habían recibido por medio del Evangelio. Qué importante, debían vivir ahora de acuerdo a esa palabra, que es la palabra de Dios, de acuerdo a esa enseñanza que recibieron del apóstol. En la primera carta, nuevamente en el capítulo 4, versos 1 y 2, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aquí Pablo habla claramente de esto, ¿no? De la manera que ellos aprendieron de los apóstoles, de quienes fueron a llevarle la palabra del Señor, y debían realmente entonces en eso conducirse y agradar a Dios y abundar, dice, más y más. Qué importante, el retener la doctrina del Evangelio no solamente fue importante para ellos, para los tesalonicenses, los de Tesalónica, sino que esto es para nosotros. Es importante y es una prioridad para la iglesia de Cristo. Filipenses 1:27 dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Qué hermoso. Pero mire qué importante lo que dice Pablo. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, que estaba trabajando, sirviendo al Señor en la isla de Creta, le dice,
retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Debían retener esa palabra. Por eso el texto dice, retén la doctrina, la palabra enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Qué importante que podamos tener este, aspecto tan firmemente en nosotros, ¿no? Que podamos realmente cumplir esta palabra del Señor. Los dos versículos finales dicen, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. A través de su amor, el Señor trae consuelo y trae esperanza para que sean confortados nuestros corazones. Qué importante esto que dice la palabra del Señor. En Filipenses capítulo 2, versos 1 y 2, dice el apóstol Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué importante, ¿no? Las dos cosas finales que dice es que realmente debían ser confirmados en toda buena palabra. El apóstol Santiago dice algo importante: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra que Dios pone, que Dios siembra, que Dios confirma en nuestros corazones, debe estar firme en nosotros, porque es realmente esa palabra en nosotros, puesta por obra en nuestra vida, es para salvación. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe perseverar en ella y retener esa palabra, porque haciendo esto le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué maravillosa palabra. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que Dios esté confirmando en toda buena palabra, pero también dice y obra. Y obra. Esa buena palabra debe traducirse en buenas obras, en nuestra manera de vivir, en lo que hacemos. Y como texto final dice el apóstol a los Colosenses, capítulo 3, verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que el Señor nos ayude para que podamos verdaderamente tomar esta palabra, recibirla en nuestros corazones, aceptarla, vivirla, hacerla nuestra, para que podamos vivir de la manera que realmente Dios quiere. Que podamos estar agradecidos por esta salvación tan grande, agradecidos que el Señor nos haya revelado su plan de salvación y saber que de ese plan completo de salvación solamente necesitamos esperar que se cumpla el último punto. Es el tiempo de la venida del Señor para que podamos ser levantados y glorificados para vivir para siempre con Él. Que el Señor nos esté ayudando, que el Señor nos fortalezca, que podamos seguir firmes y perseverando siempre en el Señor, sabiendo que nuestro galardón es grande en los cielos. Que el Señor los bendiga ricamente, que la gracia del Señor pueda estar sobre sus vidas y que podamos alabar al Señor por esta bendición tan grande que hemos recibido. Vamos a seguir alabando, glorificando el nombre de este Dios tan maravilloso y de nuestro Señor Jesucristo. Mi Cristo
Cristo el vencedor, el que derrotó. Él resucitó, brilla como el sol. Consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, oh, aleluya. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Mi Cristo vivo está. Bueno, qué hermoso que pudimos cantar y alabar al Señor. No sé si ustedes aprovechan este momento para cantar y glorificar el nombre del Señor Jesús, pero nosotros sí lo hacemos porque nos hace pensar que estamos en el templo cantando y alabando el nombre de Cristo. Estamos agradecidos a nuestro Dios que en medio de este tiempo tan difícil y de tanta dificultad y de tantos problemas, podemos ver la mano de nuestro Señor extendida sobre nuestras vidas, fortaleciéndonos y ayudándonos. No es que no pasemos por problemas y situaciones, porque también las vivimos, porque la vida en este mundo trae problemas, trae conflictos, pero sin embargo estamos de la mano de nuestro Señor, que nos guarda, que nos cuida y nos protege de todo mal. Si bien no nos podemos reunir en la iglesia, pero
estamos unidos en el Espíritu. Y el poder participar de estos hermosos encuentros que el Señor nos permite, nos ayuda a permanecer unidos en el amor del Señor y unidos al cuerpo de Cristo. Permanezca unido usted también. Este es el medio que tenemos ahora. Así que conéctese, participe de los encuentros, estemos en comunión. Este es el medio de comunión que tenemos. Y es muy lindo cuando podemos verlos en el chat. Allí nos escribimos, nos mandamos saludos, también contamos nuestros testimonios y presentamos nuestras peticiones. Y sabemos que nuestro Dios está atento a nuestras necesidades, atento a responder todas nuestras peticiones. Así que le damos gracias a Dios por esto. Y bueno, y este es el medio también que nos permite orar, presentar nuestras peticiones delante del Señor. Si usted en este momento quiere presentar delante de Cristo su necesidad, su problema, su dificultad, hágalo, porque Él está aquí como si estuviéramos en la iglesia. Él está presente, el Espíritu del Señor está presente. El pastor va a orar y sabemos que cuando clamamos de todo nuestro corazón, Dios responde a todas nuestras peticiones. Amén. Amén. Estemos todos unidos ahora, usted únase allí también en su casa y vamos a orar en comunión. Amén. Amén. Dice la palabra que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, el Señor estará no solamente oyendo nuestra oración, sino también respondiendo esa oración. Así que vamos a estar unidos orando al Señor en este momento. Gloria a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Nos permites estar en comunión a través de este medio. Gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que en este momento están conectados, Señor, y podemos estar unidos ahora en oración, pidiendo, Señor, que tu gracia pueda estar obrando, Señor, sobre cada necesidad. Tú, Señor, conoces los corazones, las peticiones, las necesidades de cada uno. Y pedimos que obres con poder. Señor, si hay alguien enfermo, que tú lo sanes. Señor, si hay alguien angustiado, deprimido, con temores, Señor, que tú lo libres y que le des tu paz, tu fortaleza, tu bendición, tu libertad, Señor. Señor, bendice a todas las familias. Señor, abre puertas de bendición, Amén. Puertas de trabajo. Suple toda necesidad. Señor, que tu gracia se manifieste con poder. Señor, todo lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo y te damos gracias para la gloria de su nombre. Amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Gracias. Gracias, Señor. Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Y también les quiero decir, antes de despedirme, que si de pronto necesitan hacer un llamado, necesitan hablar con el pastor por alguna situación, háganlo, los vamos a atender con alegría. Que Dios los bendiga, los amamos en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga ricamente y que tengan un día de bendición y de comunión en el Señor. Worthy is the